¿Cuál es el motivo de estar aquí viviendo esta experiencia en esta vida? Todos nos preguntamos en algún momento de dónde venimos, quiénes somos, quién soy en realidad. Estoy asomada a la ventana de estos ojos y veo el mundo a través de ellos. Pero ¿quién soy yo? ¿Qué es lo que vine a hacer a esta tierra? Muchas personas están despertando actualmente en el planeta, dándose cuenta de cosas que antes ni se imaginaban estar pensando en ello. Pero ahora mismo hay un despertar grande. Las personas están mirando a su alrededor y están preguntándose muchas cosas. ¿A dónde van los familiares una vez que aparentemente fallecen, entre comillas, porque en realidad nadie muere? O quizás podemos decir que, bueno, el cuerpo físico muere o se desintegra, pero seguimos andando, seguimos nuestro camino. Pero eso no es todo. Empezamos a darnos cuenta que desde el mundo espiritual hay comunicación, hay señales, hay símbolos a través de los sueños, hay presencias, hay sensaciones, olores, que nos indican que hay algo ahí, pero no lo vemos. O quizás si tenemos la suerte de haber nacido con algo que ya viene con nosotros, algo que nos está permitido, que vino incorporado, o quizás algo que se nos desarrolló aquí, después de un tiempo, podemos tener acceso a ese tipo de comunicación. Empezamos a darnos cuenta de muchas cosas y nos viene información una vez que nos abrimos a escuchar, que nos abrimos para ver y escuchar. Porque mientras que estemos cerrados, pues la información no nos llegará porque no estamos abiertos a ella. A no ser que haya un propósito mayor y nos venga como sea, aunque nosotros no nos demos cuenta o no hayamos estado abiertos, pero algo nos detona que suceda esa apertura. Algo como, por ejemplo, cuando tenemos un problema que nos remueve todo, que nos sacude, pues a veces hay una apertura y eso nos hace ver más allá. Pero esto solamente es la punta del iceberg. Hay mucho más allá. Porque ni siquiera el saber que hay vida después de la vida, ni siquiera el saber que existen otras dimensiones, el conocer estas cosas, ni siquiera es lo más importante. Y eso me fui dando cuenta yo misma, una vez que yo empecé a tener todas estas experiencias y empecé a interesarme en esto y a estudiar estas cosas, a profundizar todo esto. Incluso escribí libros y bueno, puse todas mis experiencias en estos libros. Traté de darle significado con las explicaciones de algunos científicos, doctores o maestros que se dedicaron a profundizar en estos temas. Luego, con el paso del tiempo, pude darme cuenta que ni siquiera todo este conocimiento era lo más importante en sí. El saber que mis familiares estaban en el otro lado, bien vivos, estaban en el mundo espiritual, pero que ni siquiera era lo más importante. ¿Y qué es lo más importante? Bueno, pude darme cuenta que lo más importante en sí era que el alma como tal está evolucionando,
que todo está evolucionando y que nosotros necesitamos en sí esa expansión de la conciencia y que lo más importante era desarrollar el amor, que ese amor tiene que expandirse y hacerse más amplio. No solamente el amor a nosotros mismos, a la familia, a los amigos, sino que también llega un momento en que ese amor se hace, se expande con más y más fuerza hasta que empezamos a amar a todos y a preocuparnos ya por la humanidad misma. Entonces, ese desarrollo de la conciencia en sí, sin, sin siquiera tener que forzarnos, sino que va sucediendo espontáneamente, va abriendo un camino hacia la evolución misma de nosotros como almas. Todo esto va sucediendo de a poco. Darnos cuenta primero de dónde venimos, qué somos, qué es lo que somos. Somos parte de algo más grande. Somos como una chispa que en cierto momento se salió o perteneció a un fuego inmenso, pero que nos salimos de ese fuego y nos quedamos como unas pequeñas chispas que empezaron a recorrer un camino por sí mismas. Esta idea nos da la pauta de que somos parte en sí de algo mucho más grande. Que ese algo ya estaba ahí y que nosotros somos solo una parte, porque hay muchos que pertenecemos a lo mismo y que esa fuente es como una computadora madre, una computadora que a su vez tiene muchos programas y cada vez va haciéndose más y más y más perfecta en sí misma, porque a medida que estamos todos viviendo las diferentes experiencias, pues ella misma se enriquece a través de todos nosotros que somos parte. Es como este ejemplo que les pongo de una computadora madre que alimenta a su vez a todas las terminales, como terminales nerviosas, pero somos chispas divinas. Es algo así. Es como que nosotros mismos estamos viviendo procesos intensos y estos procesos cada vez son más complicados. Fíjense que anteriormente en épocas muchas más remotas, las experiencias quizás eran menos complicadas que las de ahora. Ahora estamos viviendo todo más rápido, más apresurado, muchas diferentes experiencias al mismo tiempo. Entonces esto agiliza esa evolución que está sucediendo y está teniendo lugar en todo el planeta. ¿Y de dónde venimos? Bueno, pues parece ser que venimos de esa fuente. ¿Y qué es esa fuente? ¿A qué se le llama Dios? ¿A la que se le llama el Padre, el Todo? ¿Y de dónde venimos? Es un universo. Y si hay tantos universos y multiuniversos,
¿Cuántos dioses o fuentes existen? ¿Es uno solo? ¿Es un solo todo? ¿O acaso es algo como que se repite en cada experiencia, en cada dimensión, en cada universo, en que todo tiene que ver con lo mismo? Hay muchas cosas que no sabemos, pero yo siempre me pregunto, siempre analizo, en cada meditación, en cada momento, buscando dentro de mí. Hay algo importante aquí que es bueno que nosotros analicemos esto, y es que tenemos que preguntarnos dentro de nosotros y analizar esto y no seguir todas las opiniones de los demás como corderitos siguiendo las ideas de otros. Empiecen a analizar por ustedes mismos, analizar todas estas cosas, hacerse preguntas y en sus meditaciones busquen las respuestas. La respuesta a veces llega como una vibración, como algo que te hace sentir que eso es lo que más se acerca a la verdad, porque se siente una vibración como que acorde o que es como que te sientes tranquilo, como que se anivela, algo que coge su nivel, algo que está como armonizado, balanceado, que no tiene un altibajo de repente, sino que cuando lo piensas, preguntas y recibes eso para atrás, es algo así, como te deja tranquilo. Esa es la sensación de lo que recibes, de que lo que recibes está bien. Entonces, eso de que lo más importante ni siquiera es toda esa sabiduría y conocimiento que nos llega, sino el hecho de estar viviendo una experiencia y el estar sacando de esa experiencia lo mejor de nosotros. Y en cada momento, en cada minuto que vivimos en este planeta o en otros, ¿cuántos otros seres están viviendo en otros planetas? Pero bueno, hablando de nosotros, que estamos en este planeta Tierra, en cada segundo que estamos viviendo, estamos sacando provecho a todo lo que nos pasa, y esto nos sirve para evolucionar cada vez más. Pero para nosotros llegar a ese momento en que ya nuestra alma, nuestra conciencia se expanda tanto que llegamos a sentir ese amor incondicional, ese amor universal, para eso nos falta bastante. Todavía estamos muy atrasados en ese sentido, estamos súper atrasados, porque nuestro sentir todavía no se expande tanto como para eso. Y creo que lo más importante es vivir estas experiencias, porque el hecho de estar aquí tiene un significado. Y el significado es que nuestra vivencia, nuestro paso por este planeta no sea en vano, que en cada vida que nosotros hacemos, que en cada vida que nosotros estamos teniendo todas estas vivencias, las aprovechemos. Mientras más aprovechemos las experiencias que se nos dan, más rápido llegaremos al momento en que no tengamos que reencarnar de nuevo.
Pero esto no puede ser forzado. Yo no puedo forzarme a amar. Yo no puedo forzarme a las cosas. Pero sí puedo decidirme a hacerlo. Por ejemplo, ha habido momentos en los que yo he pedido a Dios, a la fuente, al todo, que me llene de amor, que me haga sentir el amor hacia los demás, que me enseñe a amar. Eso podemos hacer. Pero no puedo forzarme a amar. Sin embargo, una vez que estoy dispuesta y abierta para recibir ese amor y para aprender a amar, algo comienza a moverse. Porque el universo trabaja así. En el universo, el pensamiento tiene mucho poder. Aquí, en la tierra como en el cielo, se manifiesta de la misma manera. Cuando piensas, cuando pones la atención y te enfocas en una emoción, en un pensamiento, esto es como si empezara a mover todos los hilos. Es, volviendo otra vez a la misma analogía, como en la computadora cuando vas a buscar algo. En Google, por ejemplo, vas a buscar una información de cualquier cosa. Escribes y empieza a llegar toda la información porque pusiste algo ahí. Algo pusiste y te vino la información de lo que estás buscando. Entonces, el universo y la vida misma trabaja así. Cuando pones el enfoque en algo, en un pensamiento y en una emoción, va a venir lo que pediste, lo que estás buscando o lo que te enfocaste, algo va a venir, algo te va a llegar, alguna información te va a llegar. Lo mismo que en la computadora, cuando tú estás buscando información, si por ejemplo quiero buscar información acerca de casas y pongo en la línea de búsqueda, por ejemplo, pongo buscar casas cerca del mar, por ejemplo, y te van a aparecer mucha información acerca de casas cerca del mar. Y ahí va a venir información y tú vas a entrar y vas a encontrar algo parecido a lo que estabas buscando. Bueno, es parecido, trabaja algo así. Imagínense que el todo, el universo, el todo, la fuente, es como una computadora. Tiene todo ya incluido. No hay nada que no esté. Está todo ahí. Y solo tienes que enfocarte en lo que deseas. Lo que deseas, plantearlo, preguntarlo, desearlo. Y va a venir la información. Va a estar ahí. Entonces solo tienes que estar enfocado en lo que quieres, en lo que deseas, hacia dónde están tus miras. Y eso va a venir como un boomerang, va a estar ahí reflejado en la pantalla. Y tú tienes que ir buscando y analizando. Lo mismo si algún problema de repente está frente a nuestros ojos y nosotros no sabemos qué hacer. Pero entonces lo mismo, tenemos que plantearnos, tenemos que preguntarnos, tenemos que buscar respuestas. La computadora madre de ese universo, de ese Dios, de ese todo, nos mandará las respuestas, todas diferentes formas de analizar lo que tenemos enfrente. Entonces depende de lo que estemos enfocados, es la información que nos va a llegar. Si nos enfocamos en enfermedades, en dolor,
en tristeza, ¿qué es lo que va a aparecer en la pantalla? Va a aparecer lo que pusimos en la línea de búsqueda, en el search. ¿Qué pusimos? Pusimos pensamientos de enfermedad, de dolor, de tristeza, de angustia, de miedos. Pues en la pantalla va a aparecer angustia, miedos, tristezas, ejemplos de angustias y se va a manifestar, y entonces todo eso lo vamos a recibir en nuestro cuerpo, en nuestra psiquis, y va a empezar a manifestarse. Así es como yo, por ejemplo, entiendo esto. Me respondo, cuando pregunto estas cosas, me respondo esto. Es parecido a esto. Sucede así. Si lanzamos al universo un pensamiento de duda o de temor, no podemos pensar que va a regresar algo que te fortalezca. Va a regresar la duda y el temor que lanzaste, porque es lo que pusiste en la línea de búsqueda. Entonces, más bien lo que tenemos es que cambiar la forma de uno hacer las cosas. Cambiar es un cambio de perspectiva. Nos damos cuenta entonces que somos seres que tienen frente de sí herramientas. Nuestro pensamiento es una valiosa herramienta, porque si yo con mi pensamiento hago una búsqueda o enfoco mi emoción, mi pensamiento hacia el amor, me va a regresar el amor. Por ejemplo, yo hace un tiempo le decía a Dios, ¿cómo puedo expandir mi conciencia? ¿Cómo puedo evolucionar? Tengo todo este conocimiento que me has dado por algún motivo, por alguna razón. Desde que tenía 4 años, 5 años, se me mostró el mundo espiritual. Se me mostró que había algo más allá, pues yo me desdoblaba y me salía del cuerpo. Podía ver las cosas físicas desde el plano espiritual. Podía ver mi cuerpo físico acostado, pero yo estaba fuera de él. Podía atravesar las paredes y ver otras cosas, otros países, viajar solo con un pensamiento. Y me preguntaba a mí misma, ¿por qué tengo estas experiencias? ¿Qué propósito hay en todo esto? ¿Y por qué se ha permitido que yo vea estas cosas? ¿Es esto importante? En su momento lo fue. En su momento lo fue. Fue importante porque me hizo despertar y darme cuenta y salirme de esa matrix y asomarme y entender que todo lo que se me trataba de enseñar no era precisamente 100% lo correcto o la verdad exclusiva, sino que había algo más que no se me decía, pero que yo había experimentado por mí misma. Siempre hay una razón en todo. Alguna razón había en todo esto, algún propósito. Y al parecer el propósito era solamente el hacerme recordar. Era importante que yo recordara para que así siguiera en los siguientes pasos. ¿Cuál era el siguiente paso? Bueno, al yo darme cuenta que existían estas cosas, ya para mí empezaron a ser naturales.
Después me pude dar cuenta que la vida como tal era como un juego. Era un juego, una obra de teatro. Y que precisamente todas las cosas que venimos a experimentar eran súper importantes para nuestra evolución, pero no eran como para que yo las viviera como si fuera lo único que existiera. Por ejemplo, la vida, siendo una obra de teatro, así como me lo expliqué en mi mente, ¿qué es lo importante de una obra de teatro en sí? Está el teatro, están los personajes, pero lo importante no es en realidad la historia como tal que están viviendo, sino el mensaje que hay detrás de esa historia a lo que se le saca provecho. Una vez que bajamos del escenario, decimos, ¿viste qué hermosa obra, qué hermosa historia? Mira, eh, esta es la verdad que saqué de esa historia. Esto, esta fue la experiencia que saco de esta historia y es la que me llevo. Es este mensaje. Tuvo un mensaje de amor importante. Entonces el personaje que salió, que bajó de ese escenario, se va a su casa con eso aprendido. Y la vida es igual. La historia como tal, todos los tropiezos, vicisitudes o amor o tristeza o lo que sea, o pérdidas familiares, nada de eso se quedó en el personaje, sino el mensaje como tal, la experiencia que le sacó a esa historia. Y eso es lo que pasa con la vida. Pero nosotros, todos los que no han despertado, los que no se han dado cuenta que solo es un teatro donde se experimentan infinidad de vicisitudes e historias. Si todas estas personas que no han aún despertado se creen en verdad que son esos personajes, se creen la historia como tal y solamente se enfrascan y se aturden en ella, tratando de resolver todo eso y enfrascándose en que eso es lo único que existe, pues entonces se pierde de mucho. Sin embargo, una vez que despiertas, al darte cuenta que has tenido ya muchas vidas, que has venido a interpretar muchas diferentes historias, que has tenido infinidad de vicisitudes, y entre esos problemas, tristezas, pérdidas familiares, diferentes tipos de muertes, y todas esas cosas te han servido para evolucionar tu alma. Y que una vez que te bajaste una y otra vez de ese escenario, te llevaste contigo lo verdaderamente importante, la experiencia como tal, el mensaje que le sacaste, el cambio y la transformación que esto provocó en tu alma. Eso fue lo verdaderamente importante, que en cada vida algo en nosotros se moldea, algo se transforma, algo cambia. Y hacia dónde va ese cambio, eso lo definimos nosotros, porque somos nosotros los que tenemos la rienda de nuestro destino, de nuestro camino. Nosotros podemos cambiar nuestra historia. Aquí solamente venimos con una guía, un plan, pero el que nosotros elijamos un camino u otro, eso no, lo hacemos nosotros, porque tenemos libre albedrío.
entonces esta historia soy yo la que la está llevando. Hay una frase que dice todo está escrito, pero yo creo que no es así. Lo que está escrito son las diferentes pautas, lo planeado. Planeé venir y hacer esto y esto y esto, pero yo puedo cambiar todo porque yo tengo el control. Yo tengo el libre albedrío de decidir lo que voy a hacer. Y tal vez planeé venir y tomar este sendero y hacer esto bien y aquello bien, pero yo decidí no hacerlo. Y decidí que no iba a ir por ese camino y me fui por el otro y actué mal. Y tal vez decidí quitarme la vida. Tal vez decidí hacerlo y eso no es lo que planeé. Y entonces eso traerá una consecuencia. O tal vez decidí hacerle daño a alguien, pero eso no fue lo que planeé. Sencillamente yo me aparté del camino porque tengo libre albedrío. De eso se trata la vida. ¿Qué haces con lo planeado? Pudiste planear muchas cosas a la hora de preparar tu nueva experiencia en esta tierra, tu nueva reencarnación, pero como tu memoria se va a borrar, porque no puedes venir aquí y recordar todo lo anterior, te afectaría grandemente. Sin embargo, en ocasiones, como me pasó a mí, por algún motivo se me permitió recordar muchas de mi vida, muchas de vivencias anteriores que me ayudaron a recordar que ya yo había estado acá, que existe algo más allá, que mi cuerpo no era este físico porque me vi fuera de él. Este físico solamente era un vehículo, uno de tantos de mis cuerpos, pero era un cuerpo que me sirve para moverme en este plano físico y que se iba a quedar aquí una vez que yo partiera. Empecé a recordar todas estas cosas, me vi en tantas diferentes vidas y esto me sirvió para el próximo paso, porque no era todo, porque no era lo más importante en sí. Era solo el comienzo de algo, solo el atisbo de algo para despertar, hacer un clic. Si no, hubiera seguido dormida, dormida, dormida. Entonces así les está pasando a muchas personas actualmente. Están teniendo señales por aquí, por allá, y se están dando cuenta de muchas cosas. Luego hay mucha información en los libros, o en videos, o personas. Se te van a poner ahí delante para que te sigan guiando. A veces ni siquiera te das cuenta de ello. Pero una vez que empiezas a darte cuenta de que lo importante en sí es en realidad la propia vida, porque ella es la que nos está enseñando. Todas estas vivencias nos están llevando al cambio, al movernos en otras dimensiones más elevadas. Pero para eso hay que trabajarse, hay que seguir sacándole provecho a todas estas vivencias y a irnos en realidad enfocando en lo que verdaderamente tiene valor. ¿Y qué es lo que tiene valor? Bueno, para mí, la experiencia que he ido sacando es que el ir soltando las cosas ya viejas que te das cuenta que no te sirven, que no son tan valiosas e importantes como creías. Como, por ejemplo, darte cuenta de que lo importante no es buscar el control de las cosas o el poder o el estar por encima de otros o el adquirir más y más reconocimiento de otros
o la notoriedad, el éxito, el estar arriba, el lograr y lograr y lograr cosas y cosas y cosas. Si bien en cierto momento esto puede servirte, llega un momento que te das cuenta que no es eso. Y entonces vas soltando. Ya no es tan importante todo eso. Puede ser que incluso en cierto momento quieras alejarte un poco. Y esto te puede servir también. Ese encuentro contigo mismo, ese buscar adentro, ese empezar a fijarte en las cosas pequeñitas, sencillas, ese ir moldeándote, ir viendo, observándote dónde es que has estado fallando. Ya no vale la pena estar queriendo que los demás piensen como tú, sino que te das cuenta que cada quien está en su proceso y que es importante dejarlos que pasen por ese proceso, y si tienen una idea y si no están de acuerdo con lo que piensas, pues esto es correcto, cada cual tiene sus propias ideas, cada quien está recorriendo su camino. Puedes ir hablando, puedes contar tus experiencias, pero nunca imponer nada, nunca obligar a nada, porque entonces ya no estarías, ya no tendría sentido esto, ya no estarías viviendo lo importante como tal, sino que estarías dejándote llevar por ese ego, por ese querer que todos piensen como yo, por ese querer imponerte, o el creerte mejor que otros, o el querer acaparar la atención, hacerte notorio, que todos te miren, que todos te elogien, que hacerte ver como estoy aquí, mírenme, elógienme, acéptenme. Nada de eso. Hay que soltar y más bien desapegarse, porque esto es una experiencia que es individual y personal de cada uno. Si a la vez sabemos que todos pertenecemos a lo mismo, pero estamos individualizados. Por lo tanto, tu experiencia no tiene que ser igual a la mía. Y lo que a mí me sirve no tiene que especialmente servirte a ti, sino que cada cual está en el momento y en el lugar correcto que le toca. Así es. Vas dándote cuenta de que tienes que soltar cosas. No vale la pena estarse enojando, enfureciendo. No vale la pena estar creyéndote que eres más. Nada de eso es tan importante, ni vale la pena hacer eso. Más bien, te das cuenta que en lo sencillo de las cosas están lo más valioso. En la sencillez, en la amabilidad, en el respeto y sobre todo en el amor. ¿Y qué pasa si no tengo amor dentro de mí tanto como yo quisiera? Pídelo, búscalo, ponlo en el search, en la línea de búsqueda, como haces en Google, en la computadora. Pero plantéaselo al universo, plantéaselo a Dios. Mira, yo no tengo ese amor que quisiera. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Desde ya la intención de desearlo ya te va a estar ayudando. Pero son a través de tus propios actos y hechos. Ya es a través de lo que haces y no tanto de lo que dices. Es como vivirlo. Para amar hay que vivir el amor. Y la mejor forma de vivir ese amor es expresarlo, es darlo, es hacer. Entonces,
sigue siendo, las vivencias siguen siendo las más importantes. Podemos tener todo el conocimiento del universo. Podemos tener toda la inteligencia y sabiduría que nos llega, porque también eso nos va a llegar. Pero si nosotros no vivimos ese amor, ¿de qué nos sirve todo eso? ¿De qué sirve tanta sabiduría, conocimiento, si no podemos expresar amor? Plantéense esto, van a darse cuenta. Un abrazo. Bendiciones para todos.